Bienvenidos a Ideas Numéricas. En esta oportunidad se explicará el tema análisis dimensional del curso de física. Un tema interesante porque hay que conocer ciertos conceptos que se han establecido por medio de acuerdos internacionales. Por ejemplo, el Sistema Universal de Unidades en 1960. Para este video vamos a explicar la definición de análisis dimensional, qué es magnitud, qué es medición, los sistemas que existen y también algunos ejercicios resueltos, pero unos ejercicios tipo examen de admisión. Muy bien, entonces vamos a empezar con la definición. Podemos decir que es un método matemático aplicado a la física que estudia cómo se relacionan las magnitudes físicas en una expresión o fórmula, ¿sí? Pero también podemos añadir que esto es para determinar si al menos desde el punto de vista formal es dimensionalmente correcto. Cuando nosotros tenemos una igualdad, comparamos la parte izquierda con la parte derecha. Entonces, de lo que se encarga el análisis dimensional es saber que si al menos las unidades están correctas. Por ejemplo, que la parte izquierda de la igualdad, si es una unidad de longitud, en la parte derecha también debe ser una unidad de longitud. Por ejemplo, estaría mal si en la parte izquierda es unidad de longitud y en la parte derecha es una unidad de masa. Entonces, de esto se encarga el análisis dimensional, de que al menos desde el punto de vista formal es dimensionalmente correcto. Pero para esto tenemos que entender qué es magnitud y qué es medir. Bien, entonces veamos qué es magnitud. Antes de leer el concepto, entendamos algo previo. Para que a veces los conceptos son un poco largos y no nos vamos a acordar de todo lo que dice. Entonces la idea es entenderlo. Magnitud lo pueden recordar como todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, he puesto peso, tiempo, temperatura. También puede ser otra cosa como velocidad y etcétera. Hay muchos. Entonces, magnitud es todo lo que se puede medir. El tiempo se puede medir, claro que sí. Lo puedes medir en segundos, en horas. El peso lo puedes medir, claro que sí, en newton, kilogramos fuerza, gramos fuerza. La temperatura, hay varias escalas. Kelvin, Fahrenheit, Rankine, por ejemplo. Ahora, ¿qué es medir? Antes de leer la definición, vamos a ver una idea para que se entienda la definición. Medir lo podemos decir como comparar dos magnitudes o comparar una magnitud con otra. Claro que sí, eso es medir. Entonces, teniendo en cuenta esas definiciones previas, ahora analicemos qué dicen las definiciones. Magnitud la define como propiedad física que puede ser medida y acepta una comparación con otra de su misma especie. Bien, aquí tenemos los ejemplos que ya los mencioné. Peso, tiempo, temperatura. ¿Se pueden medir? Claro que sí. Y algo adicional que podemos mencionar aquí es que se expresa en un número y unidad de medida. Por ejemplo, un peso de 10 newton. 10 viene a ser el valor numérico y la unidad es newton, ¿verdad? Ahora, si tenemos medir, es averiguar las veces que una unidad está contenida en otra cantidad de su misma especie. Es, como les mencioné, comparar una magnitud con otra. Por ejemplo, si tienen un pizarrón, pueden medir cuánto es el largo del pizarrón, teniendo en cuenta un plumón o una tiza, ¿no? O también medir la distancia entre dos ciudades. Veamos un ejemplo en donde se puede entender este concepto de magnitud y medir, o también medición podemos mencionar. Para complementar lo que se explicó en las diapositivas, veámoslo con unos ejemplos. Algo que también se mencionó fue que una unidad de longitud o una dimensión de longitud se debe igualar a una dimensión de longitud. También mencionamos que una unidad o dimensión de longitud no se debe igualar
a una unidad de masa. Como también podemos decir que una dimensión de masa no se puede igualar a una dimensión de tiempo. Más adelante vamos a ver el principio de homogeneidad, en donde se explica más a detalle esto. Muy bien, ahora vamos a complementar lo que es magnitud y lo que es medición. Veamos, magnitud es todo aquello que se puede medir. Entonces, podemos mencionar, por ejemplo, que hay dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B. Entonces, yo puedo medir cuánto es la distancia que separa estas dos ciudades. En este caso, es una unidad de longitud, que puede ser kilómetro, puede ser metros, puede ser centímetros, pulgadas, como gusten, pero es una unidad de longitud. Eso es una magnitud. Ahora, ¿qué es medición? ¿Qué es medir? Medir es comparar. Supongamos que tengo este plumón, el plumón de ideas numéricas, y que la medida o longitud del plumón, vamos a ponerle longitud del plumón, sea P. Ahí está. Muy bien, entonces yo voy a saber cuántas veces voy a medir P aquí, desde A hasta B. Supongamos que este espacio vale P. Entonces, este espacio de aquí también va a valer P. Este espacio de aquí también va a valer P. ¿Por qué lo mismo? Porque estoy poniendo que cada uno vale puntito. Entonces, cada uno de estos espacios o segmentos van a medir lo mismo. Aquí es P, aquí es P, aquí es P, aquí también es P y aquí también es P. Ahí está. Entonces, yo puedo decir que la distancia o el segmento entre A, B es, ¿cuántas veces P? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces P. Ahí está. Entonces, esa es una medición o es medir, comparar una magnitud con otra. En este caso, la distancia de AB con la distancia del plumón P, que inicialmente hemos puesto el ejemplo de que son dos ciudades, ¿no? Pero el plumón es muy pequeño, ustedes dirán, pero es para que más o menos se guíen. Entonces, eso es medir, comparar una magnitud con otra. Ahora mencionaremos los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades tenemos tres: el sistema absoluto, el sistema técnico, también llamado gravitatorio, y el sistema internacional. Bien, el sistema absoluto y el sistema técnico o gravitatorio se parecen, tienen algo en común: la longitud y el tiempo. Esto que ven arriba son las magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. Y lo que ven aquí es los subconjuntos. Claro que sí. Muy bien. En el sistema, por ejemplo, CGS, la longitud es en centímetros, la masa es en gramos y el tiempo es en segundos. Son las iniciales de los subsistemas, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en el último? Por ejemplo, profe, ¿qué pasa? Aquí empieza FPS, pero aquí dice pie libra segundo. Lo que pasa es que aquí en estos subsistemas las iniciales están en el idioma inglés. Entonces, pie en inglés es foot y libra en inglés es pound. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que estos subsistemas, las iniciales están en inglés. Por esa razón es que en este caso no coinciden las iniciales, ¿sí? Ahora, ¿en qué se diferencian? Porque tienen en común la longitud y el tiempo. Como les dije, la diferencia es que en el caso del sistema técnico gravitatorio, la masa interactúa con la gravedad. Por esa razón es que también llamado o gravitatorio, sistema gravitatorio, porque aquí, en este caso, la masa va a actuar con la gravedad y se convierte en una fuerza. Claro que sí, por eso es que acá dice gramo fuerza, por eso es que aquí dice kilogramo fuerza y por eso aquí dice libra fuerza, porque en este caso la masa interactúa con la gravedad, por esa razón. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta estos dos sistemas, que a veces hay preguntas de teoría. Por ejemplo, si te estás preparando para el examen de admisión,
Hay algunas preguntas que son de teoría, ¿cuál es el sistema absoluto? ¿Cuál es el sistema técnico? Y hay que tenerlas en cuenta. Bien, ahora veamos el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades posee 7 magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. El símbolo a la hora de poner su dimensión es, en el caso de la longitud, L, en el caso de la masa, M, en el caso del tiempo, T. Para las 4 primeras son las iniciales, intensidad de corriente eléctrica, I. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la temperatura termodinámica es en tita, la intensidad luminosa es J y la cantidad de sustancia es N. Hay que tener en cuenta esos símbolos a la hora de poner su dimensión. Ahora la unidad base es en lo que se mide, por así decirlo, en todo el mundo. Lo tienen presente, por eso se le llama sistema internacional, lo toman en cuenta en todo el planeta. Bien, entonces la longitud, la unidad base para todo el mundo, por así decirlo, es el metro. La masa, el kilogramo, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica, amperio. Claro que sí, porque antiguamente había intercambios en el comercio y había un problema que no se ponían de acuerdo qué unidad utilizar. Entonces es ahí de donde viene el Sistema Internacional de Unidades, que todos se pongan de acuerdo para utilizar un solo sistema, porque había muchos problemas. Antes también, por ejemplo, para hacer una medición, utilizaban partes del cuerpo, como el pie, la pulgada, la cuarta, ¿no? Que muchas veces hasta ahora se utilizan, pero eso no estaba bien utilizar porque no todos tenemos las mismas dimensiones del cuerpo. Algún pie era más grande que el otro, alguna mano era más grande que otra y la cuarta de una persona no podía ser igual a la cuarta de otra. Entonces hay que tener en cuenta eso también. A medida de eso ya se viene formalizando, por así decirlo, las unidades que se van a tomar. Entonces, si tenemos en cuenta el símbolo ya del metro es M minúscula, el kilogramo kg, el segundo S, el amperio A, el Kelvin K, la candela CD y el mol pero con M minúscula. Algo adicional que podemos mencionar aquí son las unidades suplementarias, como son el ángulo plano, el ángulo sólido, que lo vemos en geometría, en trigonometría, por ejemplo. La unidad del ángulo plano es el radián, del ángulo sólido es el estéreo radián, y su símbolo nosotros ya lo conocemos por trigonometría, estamos acostumbrados al radián, también por física en el movimiento circular, también lo vemos por ahí, radián. Y el símbolo del estéreo radián es SR. Ahora veamos unos ejercicios tipo examen de admisión. Veamos el primero que dice. Nos pide hallar la fórmula dimensional de x por y, aquí tenemos a x y aquí tenemos a y. Nos dan la siguiente ecuación homogénea, quiere decir que las unidades que están a la izquierda deben ser iguales a las unidades que están a la derecha. También nos dice que a es potencia, que b es velocidad y que c es trabajo. Muy bien, lo que debemos tener en cuenta aquí es que la fórmula dimensional de cualquier número, vamos a poner cualquier número, por ejemplo el número 15, es igual a la fórmula dimensional de otro número, vamos a poner pi, es igual, también podemos mencionar al número neperiano, el número de Euler, esto es igual a 1. La fórmula dimensional de cualquier número es 1. También podemos decir que la fórmula dimensional de un ángulo o de alguna razón trigonométrica, cualquier razón trigonométrica, por ejemplo el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, toda razón trigonométrica, su fórmula dimensional también va a ser 1. El ángulo, su fórmula dimensional también va a ser 1. Hay que tener en cuenta eso para poder resolver este ejercicio. Bien, lo segundo que se va a hacer es analizar la ecuación homogénea.
Lo que va a pasar aquí es que las unidades de lo que está a la izquierda debe ser igual a las unidades que están a la derecha. Por lo tanto, podemos decir que la fórmula dimensional de A por B por X debe ser igual a la fórmula dimensional de 4, pero la fórmula dimensional de 4 es 1. Vamos a poner 1 por la fórmula dimensional de C por la fórmula dimensional del seno de este ángulo. Pero la fórmula dimensional de una razón trigonométrica es 1, así que vamos a ponerle simplemente 1. Entonces, si dejamos a x solo, la fórmula dimensional de x va a ser igual a la fórmula dimensional de C entre esto que está multiplicando, este AB que está multiplicando a la izquierda, va a pasar a dividir a la derecha entre la fórmula dimensional de A por B. Ahí está. Y a esto le ponemos 1. Ya tenemos cuánto es la fórmula dimensional de X. Ahora lo que queda es hallar la fórmula dimensional de Y. Ahora ubicamos Y. Y está aquí. Y está dentro del ángulo. Nosotros sabemos que la fórmula dimensional de cualquier ángulo es 1. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula dimensional de 2pi por A sobre B por Y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Claro, porque es un ángulo y la fórmula dimensional de un ángulo es 1. Entonces, ¿a qué es igual la fórmula dimensional de 2pi? La fórmula dimensional de 2pi es 1. Ahí está. Por la fórmula dimensional de A sobre la fórmula dimensional de B, y este Y que está dividiendo a la izquierda va a pasar a multiplicar a la derecha. Es igual a la fórmula dimensional de Y por 1 sigue siendo la fórmula dimensional de Y. Ahí está. Muy bien, entonces 1 por fórmula dimensional de A sigue siendo fórmula dimensional de A. En conclusión, la fórmula dimensional de Y es la fórmula dimensional de A entre la fórmula dimensional de B. Ahí tenemos. Entonces, yo lo que quiero es el producto de X por Y. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. De 1 y 2. Vamos a multiplicar X, fórmula dimensional de X, por la fórmula dimensional de Y. Esto va a ser igual. La fórmula dimensional de X, ¿quién es? Fórmula dimensional de C sobre fórmula dimensional de A por fórmula dimensional de B. Esto es lo mismo que ponerlo de aquí. Puedes sacarlo uno por uno. Fórmula dimensional de A por fórmula dimensional de B. Y esto se va a multiplicar por la fórmula dimensional de Y, que es la fórmula dimensional de A sobre la fórmula dimensional de B. Ahí está. Muy bien, entonces ya tengo aquí lo que me piden, que es la fórmula dimensional de X por la fórmula dimensional de Y. Y esto va a ser igual. Se van las A's, un A por aquí y un A por acá, y me va a quedar la fórmula dimensional de C sobre la B por B, B al cuadrado. Fórmula dimensional de B al cuadrado. Muy bien, entonces lo que queda es reemplazar. C me dicen que es trabajo. Debemos recordar a qué era igual la fórmula dimensional del trabajo. La fórmula dimensional del trabajo es m L al cuadrado T a la menos 2. En el próximo video vamos a explicar cada una de las fórmulas dimensionales. Por ejemplo, para ver el trabajo, nosotros sabemos que trabajo es fuerza por distancia. Pero la fórmula dimensional de la fuerza es m L T a la menos 2 y multiplicado por la distancia, que es una longitud. L es ahí de donde sale m, L por L, L al cuadrado, T a la menos 2, T a la menos 2. Ahora, ¿cómo deducir que
la fuerza es mLt a la menos 2, porque la fuerza es masa por aceleración, masa y Lt a la menos 2 es aceleración. Bien, entonces esto es lo que nos interesa, esto es lo que vamos a reemplazar, porque esto es la fórmula dimensional de C. Ahora B es velocidad, y velocidad es Lt a la menos 1. Eso es lo que vamos a reemplazar. Bien, ahora reemplazamos aquí. Fórmula dimensional de x por y va a ser igual a la fórmula dimensional de c, que es m l al cuadrado t a la menos 2 sobre la fórmula dimensional de b, pero al cuadrado. La fórmula dimensional de b es lt a la menos 1. Si la elevamos al cuadrado, l al cuadrado t a la menos 2. Ahí está. Entonces, la fórmula dimensional de x por la fórmula dimensional de y, esto va a ser igual, se va el l cuadrado con el l cuadrado, se va t a la menos 2, se va t a la menos 2, y me va a quedar m. Esta es la respuesta al primer ejercicio. Ahora veamos este segundo ejercicio. Nos piden hallar la fórmula dimensional de a por b entre c. Nos dan la siguiente ecuación dimensional homogénea y también nos da que v es velocidad lineal y que t es tiempo. Bien, entonces vamos a hallar uno por uno. Lo primero es, vamos a hallar a. Tenemos que el principio de la homogeneidad, que ya vamos a ver más ejercicios y lo vamos a explicar más a detalle, más adelante, tenemos que la fórmula dimensional de v es igual a la fórmula dimensional de a por el seno de un ángulo es 1. Ahí está. Y esto va a ser igual a la fórmula dimensional de c por t a la seno de 30. ¿Pero cuánto es el seno de 30? Nosotros sabemos que el seno de 30 es 1/2. Entonces vamos a ponerlo ahí, 1/2. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente, que de estas igualdades podemos hallar la fórmula dimensional de A y podemos hallar la fórmula dimensional de C. Y la fórmula dimensional de B la podemos hallar aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es hallar la fórmula dimensional de A. Podemos comparar la primera y la segunda. La fórmula dimensional de V va a ser igual a la fórmula dimensional de A. ¿Por qué? Porque la fórmula dimensional de A por 1 sigue siendo la fórmula dimensional de A. Algo breve para mencionar el principio de homogeneidad. Dice lo siguiente, que si hay una ecuación y hay una suma o una resta, la fórmula dimensional de cada uno de estos factores debe ser igual. Por ejemplo, si estamos sumando dos masas, me va a dar una masa, ¿no? Si tenemos 10 kilogramos más 5 kilogramos, nos da 15 kilogramos. Entonces, si tenemos masas, estoy poniendo el ejemplo que si tenemos masas nos va a dar masa. Si tenemos longitud, sumamos dos longitudes, me va a dar una longitud. A eso se refiere. Por eso dice que la fórmula dimensional de cada uno de ellos debe ser la misma. Ahí está. Y de la igualdad 1 con igualdad 2, hallamos que v es igual a la fórmula dimensional de a. Fórmula dimensional de v, que en este caso es velocidad. Y también podemos decir que la fórmula dimensional de a, pero queremos la fórmula dimensional de c, así que vamos a igualar la fórmula dimensional de v con la fórmula dimensional de c por t a la 1/2. La fórmula dimensional de v es igual a la fórmula dimensional de c por t a la 1/2. Ahí está. Muy bien. Entonces ya podemos hallar la fórmula dimensional de c. Bien, la fórmula dimensional de v entre t a la 1/2, porque t es tiempo y la fórmula dimensional de tiempo sigue siendo t. Entonces vamos a dejarlo ahí, t a la 1/2.
Y esto es igual a la fórmula dimensional de C. Ahí está. Entonces ya tenemos la fórmula dimensional de A y ya tenemos la fórmula dimensional de C. Pero ahora falta la fórmula dimensional de B. ¿Y dónde la tenemos? La tenemos aquí, en el ángulo. ¿Y qué hemos quedado? Que la fórmula dimensional de cualquier ángulo, la fórmula dimensional, en este caso el ángulo es B por T, la fórmula dimensional del ángulo es 1. Por lo tanto, la fórmula dimensional de B es igual a 1 y este T va a pasar a dividir entre la fórmula dimensional de T, que es tiempo, que sigue siendo el mismo T. Bien, este viene a ser el tercer punto que hemos hallado. Ahí está. Muy bien, entonces lo que nos piden a nosotros es la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de B entre la fórmula dimensional de C. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. La fórmula dimensional de A es V. Muy bien. Hay que recordar que esto es lo que nos piden, nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a reemplazar. La fórmula dimensional de A es V. Fórmula dimensional de V. Por la fórmula dimensional de B, que es 1 entre la fórmula dimensional de T. Pero vamos a ponerlo aquí de una vez. La fórmula dimensional de T me dice que es tiempo. Entonces la fórmula dimensional de T es T, 1 entre T. Pero por álgebra nosotros sabemos que si queremos que ese T vaya al numerador, va a cambiar de signo su exponente. En este caso es T elevado a la 1 y va a ser T a la menos 1. En otras palabras, la fórmula dimensional de B es T a la menos 1. Entonces vamos a ponerle T a la menos 1. T a la menos 1. Sobre la fórmula dimensional de C. La fórmula dimensional de C la dan aquí, que es la fórmula dimensional de V por, vamos a ponerle así, este T a la 1 medio, si queremos que pase al numerador, lo mismo, va a cambiar el signo por T a la menos 1 medio. Claro, ahí está. Entonces vamos a poner eso por T a la menos 1 medio. Ahí está, muy bien. Entonces esto que nos piden, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, ¿quién se cancela? Se cancela el V, claro que sí. Fórmula dimensional de V. Fórmula dimensional de V. Se va a ir. Entonces me va a quedar T a la menos 1 por T a la ¿cuánto? Si este T a la menos 1 medio lo quiero en el numerador, va a pasar con el exponente con signo cambiado. Si aquí es menos 1 medio, en la parte del numerador va a ser 1 medio. Y nosotros sabemos por álgebra también que si dos números se multiplican y son los mismos, los exponentes se van a sumar. Entonces va a quedar así. T a la menos 1 más 1 medio. Ahí está. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser T a la menos 1 medio. Claro que sí. ¿Por qué? Menos 1 más 1 medio es menos 1 medio. Esta es la respuesta al ejercicio. Infinite power.